la Santa Muerte y Malverde, criminalidad y sangre, santos de los ladrones, narcos Arriba la casa, arriba. y diversa población de México son los creyentes de estas figuras que los sicarios de todos los cárteles les han rendido tributo y no dejan de pedir favores a los mismos. Al frente hay una señora toda vestida de negro, una guadaña traía y su carrera de hueso. En este espacio no se promueve la violencia, ni se hace apología al delito. Se recomienda discreción. En México existe una tradición muy particular, una devoción a dos santos patrones, a dos santos muy referenciados en la cultura mexicana, y en este caso vamos a hablar de la Santa Muerte y Malverde, uno de origen criminal y otro de un origen mucho más espiritual, religioso, misterioso, muy ligado con las tradiciones del Día de los Muertos, etc. En este momento estamos con Jorge Martínez, quien nos va a aclarar un poco más de la influencia de lo que podrían representar estas dos figuras en específico, la Santa Muerte y Malverde, en el mundo de los narcos. Pues sí, bueno, hay que mencionar dos puntos interesantes, ¿no? El primero de ellos, que ninguno son considerados santos por la Iglesia Católica, ¿no? O por ninguna otra religión. Son solamente deidades que se han ido creando conforme han pasado los años. La historia de Malverde nos remite a que él era un delincuente que, dice la historia, robaba a los ricos para darle a los pobres. De alguna manera, la figura de Malverde, cuando es asesinado por el gobierno, así marca la historia, lo ahorcan y la gente lo empieza a tomar como una deidad, ¿no? Primero a pedirle favores, luego ellos consideran que sí se les cumplen los favores, y después los narcotraficantes lo hacen propio, lo apropian y le empiezan a pedir favores para poder cruzar droga, para poder asesinar a una persona, para poder evitar que las autoridades ubiquen los campos de siembra del narco, ¿no? De amapola, de marihuana, los narcolaboratorios. O sea, a él se lo encomiendan, y cuando va uno a Sinaloa, a Culiacán, justamente, que es donde tienen la capilla de Malverde, pues te das cuenta de esta gran espiritualidad que tiene la gente de Sinaloa. En esta capilla hay pues un tipo como de reconocimientos, podamos llamarlo así, de cuadros que la gente le deja en gratitud por los favores recibidos, ¿no? Llámese dinero, llámese este tipo de cuadros, flores, escapularios. Dicen que Malverde es muy milagroso y que no le prometas nada que no puedes cumplir. Algo similar como ocurre, por ejemplo, con la Santa Muerte, ¿no? En el caso de la Santa Muerte, la persona que promete y no cumple, dice que la Santa Muerte se la cobra con la persona más querida de quien lo pidió. Llámese hijos, llámese papás, ¿no? Entonces, en el caso de Malverde, así es más o menos como funciona. Si no mal recuerdo, Malverde es venerado cada 30 de mayo, ¿no? Cada 30 de mayo, o los últimos días del mes de mayo, es cuando se venera a Malverde, y es cuando se junta toda la gente, no propiamente narcotraficantes, ¿no? Pero quienes le piden un favor hasta día de salud, porque ahora ya no nomás se remite al tema del narco, hoy también ya va la gente y le pide favores para una enfermedad. Por ejemplo, si tienen cáncer, si tú me curas, Malverde, yo te lo prometo que voy a dejarte una veladora, ¿no? Entonces va la gente y le deja su veladora. Pero el día que la conmemoración de Malverde, pues se junta la gente, es 3-4 días de consumir alcohol, de escuchar banda, que es la música tradicional de Sinaloa, y pues es literalmente un ambiente totalmente de fiesta y de gratitud a la figura de Malverde. Que es impresionante todo lo que existe a través de la cultura de estos dos personajes, y me llama mucho la atención cuál es el origen de este tipo de tradiciones, por qué la Santa Muerte y por qué Malverde. En el caso de la Santa Muerte, tú bien lo mencionabas, es un tema más de espiritualidad. El tema de la Santa Muerte, o también conocida como la Niña Blanca, también se le conoce como la Niña Blanca, por físicamente ser una figura en color blanco por los huesos, ¿no? Es una figura muy venerada también por la gente que se dedica al tema del crimen organizado, que también no hay que dejar de lado otra figura religiosa sí reconocida por la Iglesia Católica, San Judas Tadeo, y que también es venerada por los narcotraficantes a la par de la Santa Muerte
y de Malverde. O sea, aquí en México son esas tres figuras. La Santa Muerte, Malverde y San Judas Tadeo. Son las tres deidades. La última sí reconocida por la iglesia, y que cada vez que, incluso el tema de San Judas Tadeo, que también lo podemos anexar, es venerado por los delincuentes, por los asaltantes, ¿no? Aquí, por ejemplo, en la Ciudad de México y en otras partes del país, se juntan, se reúnen el día de San Judas, y regularmente muchas personas se dedican a asaltar, ¿no? Entonces van y le piden que, pues, que los asaltos se les logren, que no los detenga la policía. Muchos criminales también, muchos narcotraficantes adoran también a San Judas Tadeo. Muchos tienen tatuajes de San Judas Tadeo a la par de la Niña Blanca o de la Santa Muerte. Entonces, son las tres deidades que en México operan. Regresando al tema de la Santa Muerte, la realidad es que va muy reunido, como tú bien lo dices, con el tema del Día de Muertos, pero por alguna extraña razón la gente apropia a la Santa Muerte, le pide favores y también la consideran como una imagen muy milagrosa. Pero como lo mencionaba hace un momento, cuando una persona no cumple lo que le promete, llámese una veladora, una hora de banda, lo que tú quieras prometerle, la Santa Muerte o la Niña Blanca se la cobra con la persona que tú más quieres. Y está más vinculada con el tema del narcotráfico, y con el tema de los asaltantes, junto con San Judas Tadeo, que incluso el propio Malverde. Así es, Jorge, y pues esto me lleva a varias preguntas, y la primera ¿es cierto que narcos como Nemesio Ceguera Cervantes, alias El Mencho, y sus sicarios le rinden tributos u oraciones a la Santa Muerte o Malverde para su protección o para llegar a completar algún trabajo de asesinato de alguna persona? Pues yo creo que no solo El Mencho, ¿no? Sino también la gente, por ejemplo, del cártel de Sinaloa, del cártel del Noroeste, del cártel del Golfo, del cártel incluso de Acapulco. O sea, básicamente todos los criminales que se dedican al narcotráfico le rinden culto, ya sea a la Santa Muerte, a Malverde o a San Judas Tadeo. Son a las tres deidades que ellos le rinden. Por ejemplo, una vez me tocó a mí ir a Tepalcatepec, Michoacán, ¿no? Una zona que estaba totalmente tomada por el crimen organizado, por la gente del Mencho en específico. Y el día que nosotros realizamos un recorrido, fuimos a desactivar junto con el ejército unas minas terrestres que habían colocado. Y nos llamó la atención que en uno de los puntos donde estaban los halcones o la gente que se dedica a vigilar la presencia de autoridades, nos encontramos con la imagen de San Judas Tadeo tallada en un árbol, ¿no? A la par de la Santa Muerte. Entonces eso te da un indicativo efectivamente de que, pues, los criminales adoran a estas tres deidades independientemente de los grupos criminales, porque son curiosamente criminales, malosos, asesinos, pero religiosos, ¿no? Así es. Y es muy curioso todo este tipo de misticismo que encierra a través del narco y estas deidades. Pero yo quiero ser un poco también, pues para ser un poco más específico, ellos dicen, pues como lo pintan en varias series de narcos y todas estas cosas, y quiero como pues desmitificar o confirmar si es así, que llegan a estos altares y le piden el favor a la Santa Muerte, ya sea para la protección o para la muerte de alguien en específico, y ponen la foto de esta persona o algo así. Quisiera saber acerca un poco más de este tipo de ritual que podrían hacer los sicarios para pedir un favor a estos santos. Está muy ligada a la magia negra, como tú bien lo comentas, ¿no? La magia negra también se vincula con el tema de la Santa Muerte. Entonces, para hacer efectivamente ya sea un amarre, ¿no? Para el amor, para matar a una persona, para cometer algún crimen, sí se tiene un tipo de rito, porque aparte hay santeros, ¿no? También ese es un tema interesante, el tema de los santeros vinculados al crimen organizado, que utilizan también a la Santa Muerte como una deidad para pedirle que se le cumplan, ¿no? Cualquier tipo de cosas. Y sí, muchos de los delincuentes utilizan algún tipo de un amuleto de protección, ¿no? Ya sea que vienen ahí la imagen de la Santa Muerte, o si le quieren, como tú bien lo comentas, pedir que van a asesinar a una persona y que se cometa el crimen, pero que además no los detengan, también le ponen su fotografía. O incluso, por ejemplo, algo que me llamó la atención, cuando fuimos al templo o a la capilla de Malverde, te bendicen
los escapularios, ¿no? Pero no es propiamente con un agua bendita como lo realiza la Iglesia Católica, sino con una mezcla de perfumes, de esencias, de líquidos que ellos consideran que es agua bendita y que te bendicen todo. Te pueden bendecir desde una figura del Chapo, porque además venden ahí figuras a escala del Chapo, como te pueden bendecir un escapulario, como te pueden bendecir la imagen de la Santa Muerte, todo está rodeado de un misticismo que está muy parecido a la Iglesia Católica, pero que no es reconocido por la Iglesia Católica, pero que sí puedes utilizarlo para cometer un mal a una persona. Vamos, ¿no? Estas figuras sí se pueden utilizar para cometer un mal a estas personas. Mi siguiente pregunta relacionada a este tema es: ¿cómo es que los narcos devotos a estas figuras como Malverde o la Santa Muerte le rinden honor o les pagan favores a los llamados santos? O sea, les cumplen su misión, y ¿qué está obligado o qué se comprometería el narcotraficante a llevarle a estos devotos o a estas imágenes? Básicamente lo que ellos pueden cumplir, ¿no? Es lo que me dijeron en aquella ocasión la gente de la capilla de Malverde. Si tú, por ejemplo, eres un criminal y dices, yo quiero trasladar de México, no sé, 200 kilos de cocaína a Estados Unidos, y si tú, Malverde, me permites que no me detengan mi carga, yo te voy a prometer 1 hora de banda, o sea, 1 hora de música regional de Sinaloa, o yo te voy a prometer 2 veladoras, o yo te voy a prometer regalarte $500, ¿no? De hecho, en la capilla de Malverde está tapizada de dólares, ¿no? Y de dinero de otros países, porque la gente va y le deja $1, $10, $4, o a veces donar cosas. Por ejemplo, en la capilla de Malverde se reciben donaciones en efectivo, y en Navidad o el Día de los Niños le regalan a los niños juguetes con todo ese recurso que se logra juntar de la gente que va y dona recursos, ¿no? Y muchos están vinculados quizás al tema de algún favor que están pagando las personas por otro recibido por parte de Malverde. O sea, básicamente es lo que tú quieras. Va desde una veladora hasta cientos de millones de dólares. Si tú quieres pagarle con eso a Malverde o a la Santa Muerte, tú lo puedes hacer siempre y cuando cumplas, porque si no, hay un castigo. Esto ya es para ir finalizando este tema, y es ¿cómo es que inicia esta tradición de Malverde? Y cómo, porque pues según los rumores o lo que pude ver en las investigaciones que hice, empieza con su muerte, presuntamente pues su cadáver ahí expuesto, y una persona se acercó y le dijo, yo te entierro si me cumples tal favor. ¿Es verdad que fue así, o cómo es que inicia como este legado del Malverde y la Santa Muerte? La historia por lo menos así lo marca, ¿no? Hay que recordar, como mencionaba hace un momento, que Malverde es una especie de Robin Hood. Vamos, una especie de Robin Hood, en donde él se dedicaba a darle a los pobres lo que le robaba a los ricos. Entonces, efectivamente, cuando empieza esta cacería del gobierno hacia Malverde, lo detienen y lo ahorcan ante la vista de muchas personas como escarmiento, para que la gente entendiera lo que le podía suceder si cometía este tipo de actos. Pues una persona se acerca y le dice, si yo te entierro si no me cumples tal favor. Una vez que se le cumple a esta persona, o cree que se le cumple, esta noticia se empieza a divulgar por todo Sinaloa, pero hoy ya trascendió fronteras, ¿no? Se va de Sinaloa a México, y de México a otras partes del mundo, donde también es alabado en Malverde. No sé si en Colombia se ha alabado, pero en varias partes del mundo, sobre todo donde hay muchos mexicanos, en Estados Unidos, ¿no? La gente que se dedica al crimen organizado en Estados Unidos también, incluso venden figuritas, ¿no? Unos pequeños bustos de Malverde que la gente puede comprar y llevárselos. Entonces, desde ahí se extiende esta tradición de Malverde. La gente lo hace propio y le empieza a pedir favores, ¿no? Vinculados a la delincuencia organizada, porque además Sinaloa siempre ha sido el lugar donde los narcotraficantes se han desarrollado. El narco de México inicia en Sinaloa, y desde entonces, desde la época de Malverde, pues ya van avanzando los años, empiezan a surgir las organizaciones criminales, empiezan a ver en Malverde un cobijo espiritual para lavar sus culpas. Ahorita recuerdo que una vez también me tocó ir a hacer una nota de Malverde y de las loterías que venden ahí, no, juegos de mesa que venden el narcotráfico. Entonces llegó una persona a entregarle a Malverde una cantidad importante de dólares por un favor recibido. Nunca me quiso decir, y yo tampoco le quise preguntar cuál era ese favor que él recibió, ¿no?, de parte de Malverde. Entonces yo le dije, bueno, ¿tú eres católico o creyente de alguna religión? Y me dijo, sí, yo soy católico. ¿Por qué vienes a Malverde a pedirle que te ayude para tu favor, ¿no?, cualquiera que este sea? Y me dijo, mira,
Porque si yo voy y le pido a Dios este favor que yo le hice, Dios no me lo va a conceder porque Dios es un Dios bueno. Pero yo le pido a Malverde porque es un Dios que no me va a juzgar y me va a cumplir mi petición sin un castigo de por medio. Entonces eso me marcó mucho porque entendí entonces el concepto de la gente de por qué va y le pide a Malverde y por qué no le pide a Dios. Porque si quieres hacer algún milagro, vas y le pides a Dios, ¿no? Oye Dios, pues permíteme hacer esto. Pero entonces es como para un tema de lavar sus culpas, no sentir ese arrepentimiento, pero ellos mentalmente saben que lo que están haciendo está mal. Muy, muy importantes sus apreciaciones, señor Jorge. Muchísimas gracias. Antes que nada, saludos a toda la gente que ve Impacto Mundo. Les deseo un feliz año 2023. Esperemos que estas situaciones de violencia, no solo en México, sino en otras partes de América Latina, desciendan de forma considerable, porque lo que estamos viviendo, por lo menos aquí en México, es una verdadera masacre, es una guerra, ¿no? Es una guerra que ha cobrado cientos de miles de víctimas inocentes, algunas, otras culpables, y que las autoridades hasta este momento no han podido hacer nada para detener. En lo que va de tan solo el día 1 de este mes, fueron casi 90 asesinatos en mi país. 90 asesinatos. Y no hay quien detenga. Entre homicidios, feminicidios, desapariciones. Esperemos que de verdad, por el bien de todos, por el bien de América Latina, la situación de la violencia que vivimos cese de forma drástica. Así va a ser, porque de verdad desde Colombia también mandamos un fuerte abrazo al pueblo mexicano que supere este tipo de episodio de violencia.